Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Siddhantotpala Saranityarasikam Hangsam Vilasatmakam Audaryakya Sudhama Sevakadhanam Vishrambha Bhakti Pradam Yachna Jukti Vichakshanam Tvakavido Vaishishta Shaktya Sada Vandeham Tripurari Namakayatim Shri Bhakti Vedantinam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Swami Shri Bhakti Vedanta Prabhupada Te Namaha Gurvagyam Shirasi Dhritva Shaktya Swarupine Hare Krishneti Mantrena Paschatya Prachatarine Vishvacharya Pravarjajam Divya Karunya Murtaye Shri Bhagavata Madhurya Gita Jnana Pradaine Gaura Shri Rupa Siddhanta Saraswati Nishevine Radha Krishna Padam Bhoja Bringaya Gurave Namaha Devam Divyatanum Suchandavadanam Balarka Chelanchitam Sandrananda Puram Sadeka Varanam Vairagya Vidam Buddhim Shri Siddhanta Nidhim Subhakti Lasitam Sarasvatanam Varam Vandetam Shubhadam Madeka Sharanam Nyasishvaram Shridharam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Vande Shri Krishna Chaitanya Nityananda Sahodito Gaudadaye Pushpavanto Chitro Sando Tamonado Shri Shri Gaura Nityananda Ki Jai. Welcome again, dear devotees. So I've been asked by Padmanabha Maharaj to speak on sido pedido, Swami Padmanabha me ha pedido que hablara de mi Guru Maharaj, Srila Bhaktivedanta Tripurari Maharaj. Este va a ser en 5 partes, este mes. Entonces, voy a hablar en las primeras partes. Será su momento en ISKCON. La segunda será cuando él estuvo con Srila Siddhar Maharaj. La tercera, luego será en años posteriores, hasta ahora. Luego, hablaremos acerca de su relación que tiene con otros devotos, y la última será acerca de las aspiraciones que tiene él hacia el futuro. Cuando estaba pensando acerca de esto, nuestro Guru Maharaj y los hermanos de él, estaba yo pensando acerca de los hermanos que él tenía en ISKCON. Estaba yo pensando de que iba a ser muy desafiante pensar en estos momentos de su vida, porque eran momentos de servicio que tenían sus subidas y bajadas. Y como él mismo ha hablado de sí mismo, él se mantenía haciendo servicio, digámoslo así, era muy
muy difícil en ese momento cuando es un dicho que está en inglés, que cuando caes en el suelo sigues corriendo con mucha velocidad. Entonces, él piensa mucho acerca de su vida pasada y que tuvo que haber pasado antes para poder desarrollar este tipo de posición o de capacidad de caer al suelo y seguir caminando con buena velocidad. Podemos relacionar su vida con el Bhagavad Gita. Este punto que se describe en el Bhagavad Gita, que nuestro proceso toma diferentes vidas y que uno la retoma cuando renace. Obviamente, tener persistencia en esta vida desde el inicio, en nuestra vida espiritual, es muy difícil. Entonces se tuvo que haber tenido en una vida previa este tipo de estabilidad para poderla mantener para poder iniciar el proceso en esta vida de esa forma. Tener una consistencia para alcanzar este tipo de estabilidad en la práctica. Yo escuché una vez en la llamada que Guru Maharaj entonces le estaba hablando acerca de qué tipo de vida tiene que uno desarrollar para cuando vuelva a reencarnar, partir de un momento auspicioso. Voy a compartir acá. Entonces voy a leer algo de acá, si quieren escuchar. La pregunta en el comentario del Bhagavad Gita, el capítulo 6, texto 35, uno debe practicar la restricción de la mente, la práctica espiritual, el sadhana. Se enfatiza en este capítulo, no hay un reemplazo de esta práctica espiritual. El desapego implica una forma de vida de abstenerse de las cosas que tienden a crear disturbios en la mente. Sin tal desapego, la práctica de uno sería como poner agua en una parte que nunca va a secarse. ¿Qué tipos de ganancias se pueden adquirir de esto? La respuesta, tu pregunta surge de que en el inicio del discurso del yoga, en el capítulo 2, y lo cual termina en el capítulo 6, Krishna está diciendo, este verso cuando se entiende correctamente es acerca del Bhakti. Inicia con Bhakti Yoga y termina con Bhakti Yoga en el capítulo 6. No es que se pierda el Bhakti. Él habla acerca de diferentes tipos de yoga y el Bhakti es últimamente lo que quiere hablar. La razón de que el texto 240 acerca del Bhakti es el resultado de que los resultados son permanentes y los resultados que derivan de otras cosas influenciadas por el Raya Guna, que pueden ser el karma o Sattva Guna o el Yanas, no son eternos. Esto es derivado de la influencia nirguna, una influencia que está más allá de los modos de la naturaleza, es eterno. Entonces aquí se hace la implicación de que es el Bhakti el que se está hablando porque es eterno. Al final del capítulo 6 está hablando la pregunta, no es que se pierda el Bhakti, el punto es que el sadhana, la vida,
El sadhana es una forma de vida, no es solamente sentarse a meditar. Como tú caminas, como tú te sientas y determinas caminar. Si te sientas y pones atención, entonces te mueves hacia otras cosas, hacia formas de ver el mundo. Y la vida debe tomarse en consideración en cosas que tú experimentas durante el momento en que te sientas a meditar. Y esto tiene que influenciar la forma en la que tú caminas y ves las cosas, tratando de contactar y dar placer a Krishna. Entonces, si veo una flor hermosa y pienso, esto va a ser lindo, esto va a ser bueno ofrecérsela a la deidad. Sin sentarse uno a meditar, a cantar bien, no podemos caminar bien. Esto no quiere decir que el bhakti se vaya a perder, pero es como construir algo y luego darle la vuelta. Tú no estás haciendo un progreso real. El progreso no está perdido en el bhakti, pero no estás haciendo ningún progreso bueno, porque tu forma de actuar, de caminar, está contradiciendo cuando tú te sientas. Si ellos no están complementándose el uno al otro, entonces no estás haciendo nada. El sadhana es el intento del sadhaka-deja, del cuerpo del practicante, llevarlo de lo material a lo espiritual. Y de nuevo contactar con los sentidos del cuerpo que estaban dirigidos hacia los sentidos, hacia los objetos de los sentidos, y llevarlos hacia el placer de Krishna. Y desarrollar otro tipo de identidad, una identidad eterna. Si nos sentamos, luego vamos a actuar contradictoriamente, ¿cómo vamos a hacer progreso? Supongo que esta es la idea. Tú tomas medicina, bueno, esto está bien. Y luego tú vas y haces un poco de cosas indulgentes. Se supone que tú tomas la medicina y comes buena comida. Pero si tu medicina y tu comida no están en consecuencia, entonces no van a servir. El punto de decirte esto es que no estás yendo a ningún lugar. Estás caminando por la escalera hacia abajo. Estás moviéndote, pero no estás progresando. No que se quiere decir que cuando se practica bhakti haya una pérdida, pero no hay mucho bhakti allí. Para balancear esto, también hay un énfasis en el capítulo 6. Es mencionado allí. Tiene que tener uno un balance en la forma en la que uno practica y se recrea. Entonces el punto no es solamente practicar fuertemente, sino que tenemos que hacer una recreación que sea coherente con esto. Debe haber un balance entre estas cosas. Hay un artículo que recomiendo leer, muy interesante, de Guru Maharaj aquí. Lo voy a poner acá en el chat. So I will read two quotes from that Voy article. a leer un par de citas de ese artículo. Estos pasajes van a hablar del balance en relación incluso con el pasaje que estábamos leyendo hace un momento. Para quien que
busca la iluminación en el amor divino. Hay espacio para vacaciones en términos de un break controlado para la directa práctica. Las vacaciones pueden ser una oportunidad para reflexionar cómo hemos estado utilizando nuestros días, y la reflexión puede reorientarlo a uno mismo de forma ventajosa, buscar cierto significado y sacralidad en cada cosa que hacemos. ¿Esta es la misma cita? So, Entonces, cuando el Bhagavad Gita nos instruye acerca de la recreación en nuestra práctica yógica, sugiere que confrontar a la mente directamente no siempre es no siempre es la mejor forma. Nosotros tenemos que entender a nuestra mente y no ir en contra de ella. Entonces esto dice algo acerca de el tipo de seriedad que debemos que tener en nuestra práctica y la forma en la que Guru Maharaj, la seriedad que tuvo Guru Maharaj en su previa vida para haber nacido con este tipo de adhikar. Él en alguna charla habla acerca de su niñez y nos cuenta algunas cosas sobre esto. Él tuvo alguna conexión con India, su familia, su padre había estado antes de que él naciera sirviendo al ejército de Estados Unidos y estuvo en Bengal y en Calcuta por algún tiempo. Su padre entonces estuvo allá comiendo arroz y otras cosas muy propias del sitio de la India. Aquí está el edificio donde nació Guru Maharaj. Tiene un nombre muy auspicioso. Se llama el Nombre Santo. El Hospital Nombre Santo. Es un hospital católico en New Jersey. Aquí está Padmanabha Maharaj, está visitando aquí el edificio en estos días. Ustedes pueden ver el nombre, ha sido reconstruido el edificio del hospital. Este es Guru Maharaj, 2 semanas luego de haber nacido. Estaba tratando de encontrar lo que Prabhupada estaba haciendo. And I was lucky to find, because there were some en ese día, ¿no?
that Prabhupada sent. And in the year 1949, which is Guru Maharaj's birth year, and he was born the day before Gaura Purnim. So there are like 5 archived letters from Prabhupada. Perdón, estoy teniendo como mala señal. From 1949, and one of them just happened to be Entonces él estaba buscando qué estaba haciendo Srila Prabhupada en esos momentos. Y él estaba en Guru Purnima. Prabhupada was living on the exact day that Guru Maharaj was born. So he was at one gathering in Calcutta and doing some Él estaba en ese momento en Calcuta in, predicando. to kind of connect with what we were talking about before. It's interesting because he was Prabhupada was writing a letter to the host of that gathering and telling him, like quoting from the 6th chapter of the Bhagavad Gita, that Estaba hablando del Bhagavad Gita, el capítulo 6. named Jagannath Babu must have Jagannath, de una personalidad, Jagannath Basla, creo que se llama. inherited samskaras from like Le- spiritual samskaras from previous lives. Que había heredado algunas características espirituales de una vida pasada. Prabhupada was also, of course, very absorbed in Y Prabhupada estaba absorto en Sri Chaitanya Mahaprabhu en esos días. Él estaba escribiendo mucho acerca de Sri Chaitanya Mahaprabhu, estaba escribiendo una carta a este personaje en esos días. Aquí está, cuando tenía 4 o 5 años de edad. Parece que está ya sentado en el Vyasasana. Y aquí, Guru Maharaj dijo que sus amigos y él, normalmente, este es el camión de leche, que entregaba leche a su casa en Chicago, porque ellos se habían mudado a Chicago, no sé exactamente la edad a la que ellos se fueron desde New Jersey a Chicago cuando él era pequeño. Esta compañía se llamaba Bowman. Sus amigos y él saltaban a la parte trasera del camión. Cuando el conductor se daba cuenta, paraba. Estoy haciendo algunas conexiones. Guru Maharaj nació en el Hospital Santo Nombre. Y se llamaba Bowman. Dogda Gopala Nandana. Hay una cita del Gopala Mahambra, creo, dijo acerca del Bhagavad Gita. That says this Gita, Este Gita Upanishad, is just like a cow. entre todos los Upanishads, es como una vaca y el Señor Krishna es como un pastor que los devotos puros beben esta leche que es sacada del Bhagavad Gita. It's just nice to kind of look at everything in Guru Maharaj's life and kind of try to see it in a spiritual light. As also, like all his memories that he's sharing is
was making some kind of philosophical point in connection to it. Like there's the Él está example haciendo algunos puntos filosóficos en conexión con esto. Cuando él habla acerca de Sanadana Bhakti, es un tipo de imitación del Baba Bhakti. Nosotros estamos in a positive way. I'm not meaning that as a hijack, but for example, that Baba Bhaktas are chanting japa Baba, and so we also chant japa because we understand that Krishna would like that. So Guru Maharaj tells a childhood memory of that if a girl was in love with a boy, then si una chica se ha enamorado de un chico she will wear that color. y si ella está vistiendo un color que a él le gusta mucho, School bus stop, entonces ella, like for example, cuando ella va temprano a la escuela, if she knew that the boy likes apples, entonces ella sabe que al chico le gusta el color rojo y le gustan las manzanas, entonces ella va a tratar de boys and girls were kind of mostrar estas características. Y Guru Maharaj nos cuesta este tipo de historias, and writing each other's initials on the back, like on the back of the seats in the school bus. He talked about his nos cuenta love relationship like that. acerca de su primera relación amorosa, Girl had like written her and his initials, escribió sus iniciales, so it was kind of they were a couple now, but there was nothing more than that to it, than the writing of the heart on the él escribió un corazón school bus. But en, en la silla del bus, debajo de la silla del bus, y entonces unos días después, entonces luego la chica escribió el nombre de otra persona al lado de esto, él se dio cuenta que entonces la relación había acabado, él estaba muy triste en esos momentos, y su mamá estaba tratando de consolarlo, when you're feeling like this, you have to kind of step back and see the bigger picture. Also, Guru Maharaj has said Guru Maharaj decía que cuando él tenía 8 años, él estaba expresando a sus padres que él tenía interés en el yoga. En ese momento existía en Estados Unidos, pero no era algo conocido para nada. Sus padres parecería entonces que él tenía algunos samskaras espirituales de su vida previa, porque le estaba preguntando por esto. En la escuela una vez él vio una mujer india en el corredor. Él estaba encantado, podemos decir. Otra memoria que él tiene y que nos cuenta a veces con uno de sus hermanos. Él conecta esta historia con el Bhagavad Gita 7:14, que para superar el mundo material es muy difícil, pero si nos rendimos a Krishna va a ser muy fácil. Entonces él estaba con su hermano, habían otros chicos, otros muchachos allí, en un lago de hielo que los estaban molestando. Entonces no podían patinar fácil porque los molestaban. Pero porque estaba su hermano, entonces
él se sintió un poco más acompañado. Another example I thought was funny was Otra cuestión chistosa, when Guru Maharaj speaks about cuando él habla Krishna and Balaram going de to Krishna y Balaram, Kamsa's cuando van a Kamsa a pelear to wrestle with Chanura and Mustika. He says that con los luchadores, we're so small, and Chanura and Mustika are so like giant. Then he remembered estos luchadores eran grandísimos, there was a wrestler called entonces Haystacks Cowboy, él cuenta que and había, cuando era niño, un luchador en la televisión, I think he weighed something like 300 él kilograms. pesaba como 300 kilogramos, era enorme. It was like Entonces Guru Maharaj decía fighting against Chanura que Krishna y Balaram would like look like peleando con estos luchadores se verían como esto, como un niño chiquito peleando con este luchador que aparecía en la televisión. And now that I say watching TV, then I remember something Guru Maharaj shared. Recuerdo algo que él nos contaba, His grandmother, su abuela, when Guru Maharaj's parents, when Guru Maharaj's mom was pregnant with him, cuando su madre estaba embarazada de él, his grandmother wanted it to become a girl, but of course su abuela quería una chica, treating him. entonces For example, like she would, ella lo trataba a él de cierta forma mal. if she was like doing something fun with his siblings, he would just have to stay in his room. Si ella estaba And haciendo algún chiste con sus he hermanos, has talked about how like experiences like that could have made him kind of psychologically dysfunctional, but he said that he ese was tipo de experiencias quizás lo habían podido molestar a él, from early age that she was pero él desde, she was good. pero él desde temprano tenía una comprensión And he also de las cosas he believes that que eran molestas en este mundo. took birth and is now one of his disciples. So Y él pensaba que ella iba a reencarnar luego como uno de sus discípulos, su abuela. yeah, I'm gonna read something just very short. Guru Maharaj Voy a leer algo que escribió Guru Maharaj about his childhood. He said, I was acerca de su but if in my niñez. exploration I found Yo era un genuine poco independiente. in any particular field of interest, I became Yo, very submissive to that person in an effort to learn from them and to serve them. si yo encontraba a alguien que supiera algo acerca de los temas que me interesaban a mí, yo me volvía muy cercano a esa persona. Yo inicialmente pensé que quería volverme un sacerdote porque me interesaba mucho la religión. So that was like he said there at confirmation. It was a tradition there in the Catholic school church. That En la escuela católica, your kind of favorite saint, and that becomes your patron saint, and you get to have his name, tú puedes tener un nombre especial, not legally, but at least in no legal, the church and school documents. que te lo puedes tener en la iglesia y en los documentos de la iglesia y en la escuela. Y puede ponerlo Thomas en... Bodri, Entonces su nombre era Thomas Bodri. Francis Bodri, Entonces él se puso Thomas Francis Bodri en ese momento. and this is also interesting. Like Es interesante que el Francis is a very special Catholic saint. It said es un santo especial católico que está conectado con la naturaleza. there are stories, for example, that he was Hay historias de preaching to birds, cómo él le oraba y he was calling them le predicaba sisters. a los pájaros y los veía como sus hermanos. One time there was a wolf
Había una vez un búfalo attacking people, tratando de atacar a la gente. eating animals from the farmers. So Saint Francis was kind of El Santo Francisco estaba mediando entre es un lobo y la gente de la villa para que no las atacara y no se comieran los animales de la villa. if the people would feed the wolf. And Entonces which is also kind of el lobo les dijo similar thing. que él iba a estar bien si la gente de la villa lo alimentaba. Sometimes when he is alone Entonces, ese es una... in Madhuvan, Guru Maharaj he tenía has esta relación con él. like sometimes he goes for walks around his Cuando, ashrams, talking to cuando él hablaba, cuando él caminaba mucho en esta edad, kind of Guru Maharaj, él a veces le hablaba a los them, árboles, asking them things, knowing le preguntaba cosas y aprendía de ellos some secrets with him. y compartía algunos secretos con ellos, con los árboles. Mediating between two Una vez estaba mediando entre dos iguanas that were fighting. que estaban peleando. Okay, so going on from there, En adelante, Guru Maharaj writes, Guru Maharaj escribe in Catholic high school, en el colegio católico character and la falta de buen carácter teachers turned me away from the eh, faith. de los profesores y de los sacerdotes me llevó a alejarme de la religión. Eastward for Fui a la contracultura after y estaba seeing buscando una spiritual espiritualidad. in hallucinogenics, Y luego busqué los alucinógenos, busqué esto. so he turned from the Catholic Church and turned to Entonces él pasó de la iglesia católica the counterculture at that time, a la contracultura, the hippie culture. a la cultura hippie, But he found that there also like y encontró ahí there was a lot of también false promise. There was que habían promesas falsas, because there was like a lot of emphasis on hallucinogenic drugs. había mucho énfasis en los alucinógenos, en estas drogas, que no querían avanzar más allá de ello. Being there was it was actually the first time he saw devotees. La primera vez que él vio a los devotos, Time where he cuando él lost his faith in the counterculture. él perdió también su fe en la contracultura, He was on his way to the estaba Woodstock yendo Festival, a Woodstock, el festival de rock famoso, dancing in the rain. y vio a unos devotos danzando bajo la lluvia. Y Guru Maharaj dijo Impressed by que él estaba muy impresionado, that they looked like they were como ellos parecían very light, like they were como dancing or something. teniendo mucha luz a partir de su danza y de su felicidad. And at the same time, he saw people Y en el mismo momento él vio gente were trying to cheat others by selling tickets to the y Woodstock. habían gente que estaban tratando de engañar a otros, tratando de venderle etiquetes a este festival que en realidad era entrada libre. These people who were kind of supposed to be spiritual. Entonces gente que supuestamente era espirituales, pero en realidad no lo eran. Then Guru Maharaj says, Entonces Guru Maharaj dijo, "Find hope in the Mahamantra and its encontré esperanza en el Mahamantra packaging incense. y tenía unos inciensos ahí. Package, it said, Este paquete de inciensos and your life utilizaba, en el paquete de los inciensos decía esto: canta el Mahamantra y encontrarás tu camino hacia la felicidad. So he was saying how that he was, Entonces él estaba diciendo que after he had found this Mahamantra, después de que él encontró el Mahamantra en este paquete de inciensos, he came to a point where he was very tired of hearing people talking. él estaba muy cansado
de escuchar a la gente, to hear themselves talk, and they were not really interested to hear what the others were saying. que había mucha gente que quería hablar y contarle a los demás, pero no estaban interesados en escuchar nada. He took a vow of silence, Entonces él tomó un voto mantra, de silencio en esos días y él estaba cantando el Maha Mantra mentalmente. somewhere around this time he decided to go to Decidió to meditate. ir a Jamaica a meditar. This time, Él tenía esposa en ese momento. so they went together to Entonces fueron juntos Jamaica, and I think a it's Jamaica there y en el camino they were stopping. They were going through Miami. I think they were flying from. creo que estaban volando a Miami primero. So they were first staying the night there before the flight. Entonces estaban allí una noche antes de viajar. Some people's house, like in these times, it was common to just En ese momento era común for people among in the hippie culture to just en la cultura hippie simplemente dormir en la casa de otras gente. Entonces era muy común. Y ellos estaban allí en la casa de otras personas esa noche. he said that they were all depressed. Entonces, y él dice que todos estaban ahí deprimidos. Well, he was a very kind of positive person. They all seemed very depressed, and he was wondering why. So Entonces él se estaba preguntando por qué. another year, it was New Year's Eve, and they said that another Era como una fiesta. attained enlightenment. Entonces ellos dijeron, otro año pasado y no hemos alcanzado la iluminación. The Krishna book Entonces, a él vio el libro de Krishna that looked very different. en la librería y él se sintió muy atraído porque ahí With dots under the RS entonces, hay unas, en esta forma que está escrito acá, tiene unos punticos en una de las letras, la palabra Krishna. Entonces él tomó el libro the people there, they told him, yes, like that's something for you. y entonces la gente que estaba ahí le dijeron, esto es algo para ti, tú perteneces a este tipo So, de este libro que estás tomando acá. but then the next day he went to Entonces el próximo día fueron a Jamaica some time, but he said y estuvieron unos días, for a while, but pero después de un tiempo, he had built a hut there in the mountains for meditating, but the él wind estaba en was las too strong in his hut. montañas meditando, pero el, el clima estaba muy fuerte, muy fuerte. So after a while, he was kind of tired of Estaba cansado entonces de algunas austeridades. Entonces se movieron de nuevo para los Estados Unidos, de nuevo volvieron and then a través de Miami. for the first time. Y entonces allí Guru Maharaj visitó por primera vez un templo ISKCON temple, de ISKCON. and there he has told that story sometimes of Él nos ha contado esta historia, how he kind of got his first impression of cómo podemos tener una primera impresión disciples had for Prabhupada, because he was acerca del amor que tenían los discípulos por Prabhupada. shaved heads, Entonces él estaba preguntando por qué se habían afeitado la cabeza. shaves his head. Y entonces ellos dijeron, ¿por qué si la Prabhupada la tiene así? It's not a very good answer in a sense, but Y él sintió que no era una buena respuesta, attracted that they had that kind of love for Prabhupada. pero sintió el amor que tenían esos discípulos por Prabhupada. So then when he was going back to Cuando él estaba yendo de nuevo in California at this time, a California, pues él estaba viviendo allá. when he was going back from Florida to Cuando él estaba yendo desde Florida a California, he was reading from the Krishna book, estaba leyendo el libro de Krishna, Krishna Book, people, and he de was Srila Prabhupada. Krishna when he saw the fields of cows or like along the way. So it was kind of like a meditation of Krishna for him. Él estaba meditando en Krishna, viendo los campos de vacas que habían por ahí y leyendo este libro. I think Santa Cruz.
Creo que fue a Santa Cruz, en California. Empezó a, a hablar y dar clases de este libro, Krishna Book, a sus amigos. Su amigo le dio una... Cuando él veía a los devotos haciendo Harinam, él les ponía una bufanda y empezaba a bailar. Y entonces cuando lo vio a él, a su amigo, a Guru Maharaj, entonces este amigo le puso esta bufanda encima y dijo, esto es para ti. Cuando él estaba hablando, predicando allá sobre este libro en Santa Cruz, pero él no pertenecía a ningún templo, él lo está haciendo de forma independiente. That he like, because of course they had a lot of standards and things that he was not following, so he was, they were telling him that you have to come and join the temple. So he was happy to. Él estaba feliz de... No estaba... Él lo tomó como una bendición, moverse a un templo. Entonces la próxima vez continuaremos a partir de acá. Si alguien tiene algún comentario o de pronto yo he olvidado algunas cosas que haya olvidado cuando Guru Maharaj nos ha contado acerca de su vida, de pronto las pueden comentar acá. Guru Nishta está acá, no sé si él quiere decir algo. Probablemente él conoce más detalles. Haribol. Ya. El otro día estábamos conduciendo y yo le hice preguntas a Guru Maharaj de su niñez. Él me dio una historia muy chistosa. Cuando él estaba en su vecindario cuando era niño. They would go around. They lived in this kind of like a new, what would you call it? New suburb that a lot of new houses were being built. So they would go Fueron construidas nuevas casas allí. Y entonces fue al bosque. Y habían unas casas construidas nuevas allí en este barrio. Entonces han sacado mucho dinero de esto. Él tenía muchas historias de cuando estaba en su niñez allá. Me hace recordar de, creo, él estaba cazando, creo que estaban cazando algunas serpientes y las vendían. Gracias por compartir. Creo que pueden haber otros comentarios de otras personas acá. Hay otra historia que viene a mi mente. Tú mencionas que él había dicho ayer que él no se sentía una autoridad de ningún campo específico. Él era un poco salvaje cuando era un muchacho.
La mamá la amiga de su mamá era la líder de los Boy Scouts y entonces él entró a los Boy Scouts y entonces él se volvió como el líder de su grupo. Entonces no podían creer en su barrio, que él se había vuelto un líder. Era un ejemplo de lo que él era en ese momento. Thank you again. De nuevo, gracias. Okay. Ok, podemos detenernos acá y If anyone remembers anything, si alguien recuerda algo más de su niñez o si tienen preguntas o algo más, you can put it in the Facebook. It's always puedes ponerlo la publicación de Facebook para que lo puedan compartir. Panchakalpatarubhyascha kripa sindhubhyaeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Shri Guru Maharaj ki jai.